rato comentaba con Ricardo Sevilla que esta asociación civil de magistrados, miembros del Poder Judicial, han cacareado que recibieron por parte de una jueza federal una suspensión definitiva a que se regresen los dineros de los fideicomisos que se habían extinguido en el Poder Legislativo a la Tesorería de la Nación, y para que se ayudara, entre otras cosas, a los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Y bueno, tú nos traes una reflexión muy interesante. Un consejo de sabiondos debe decidir a los magistrados del Supremo. En estos momentos históricos es un gran tema, mi querido Jaime. Fíjate que yo estuve escuchando muy atento lo que dijo el presidente, porque fue una muy buena pregunta, ¿eh? Fue una muy buena pregunta cuando se la lanzaron, decir, a ver, señor presidente, incluso Loretta Sánchez está en contra de que los jueces, la designación de los jueces sea producto de una elección directa por parte de los ciudadanos. Yo esperaba otro tipo de respuesta, francamente, pero a mí me sorprendió para bien la respuesta del presidente, porque dice, a ver, ahora resulta que si a esas vamos, pues ni siquiera el presidente de la República podría ser electo por el voto popular, ¿no? Y claro, tiene toda la razón del mundo. Pero más allá de esto, hay un trasfondo que tiene que ver con todo lo que ha combatido la 4T. A ver, me explico. ¿Sabes? Yo creo que México, al igual que países, por ejemplo, como España, siempre han tenido esta tentación de que todo el mundo dice, los Aguilar Camín, los Enrique Kraus, los Jorge Castañeda, los Riva Palacio, todos parecen estar convencidos de que este país no se puede gobernar por sí solo, de que este país no puede depender de la decisión de los ígnaros pobladores, ¿no? No, tiene que ser el destino de este país, tiene que recaer sobre los hombros de unos ilustrados, ¿no? De un consejo, unas capas herodianas que lo saben todo, entienden de todo, de leyes, de historia, de ciencia, ¿no? Y entonces es básicamente un viejo debate. Yo me acuerdo que hubo un debate similar en España en la década de los 80s, 90s, en la que, por cierto, quien se opuso a esta lógica del gobierno decidido desde las alturas fue un gran hombre de izquierda que se llamaba Julio Anguita, el líder de Izquierda Unida, un hombre brillante, quizá el hombre de la izquierda más inteligente que ha habido en España. Bueno, y yo coincido mucho en este sentido con Julio Anguita. En España hubo la pretensión de que España podría ser gobernada por una suerte de despotismo ilustrado, ¿no? Desde las altas esferas, por ejemplo, que dirigían El País, el Partido Socialista, alguna gente de la derecha, alguna gente del Centro Democrático. Dice, solamente ellos tienen una idea de hacia dónde tiene que ir la nación. Este despotismo ilustrado, tenemos que confiar en él. Las ideas, los editoriales del País tienen que ser nuestro referente. Es como decir que aquí tenemos que confiar en los columnistas del Reforma, en los editoriales del Universal. Y me acuerdo muchísimo que platicando yo en corto con Julio Anguita a propósito de esta estrategia que planteaban en España, él me decía, estos realmente no tienen ni la más remota idea. Dice, mire, para que se dé una idea, a España nunca llegó la Ilustración, cosa que es cierta. La Ilustración se quedó en Francia, ¿no? Llegó algo a Inglaterra, pero España nunca llegó a la Ilustración. Bueno, si nunca llegó la Ilustración a España, tampoco llegó a México. Entonces, esta pretensión de querer poner un despotismo ilustrado, que decida desde las alturas, un grupo de sabiondos, como dijo el presidente, francamente es risible, es ridículo y profundamente antidemocrático, ¿no? Yo creo que efectivamente, si tú, por ejemplo, le dices al pueblo, miren, tenemos esta lista de jueces, ¿no? Pero hay que dar a conocer su historial verdadero.
Este juez, por ejemplo, le concedió la suspensión definitiva a esta asociación para que ya no se repartieran los tantos fideicomisos que se iban a destinar para Acapulco. Eso tiene que figurar en su hoja de vida, en su currículum, porque una vez que la gente se percate, y le concedió un amparo al Chapo Guzmán, y también le concedió otro amparo a Ovidio Guzmán, y ¿me entiendes? Que en cuanto a la gente que tiene sentido común, se les presente un listado de magistrados con todo su historial, la gente va a tener los elementos suficientes para decir, este es una porquería, este es un corrupto, este sí es un juez honesto, y a partir de esto vamos a decidir. A mí me gustó muchísimo la respuesta del presidente, porque yo coincido, este debate estúpido que nos llegó desde España, de que solamente una capa herodiana, un grupo de intelectuales son capaces de lucubrar, ¿no? Solamente Aguilar Camín. Yo me acuerdo esta reunión que tuvieron los colegas de Aguilar Camín por Zoom. ¿Qué vamos a hacer, Héctor? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a convertir en Venezuela. Y recuérdate, aquellos primeros consejos de Héctor Aguilar Camín iban por el lado de, pues miren, yo lo que les aconsejo, mis chavos, es que empiecen a tocar base con los miembros de la Suprema Corte de Justicia. En corto, hay que convencerlos. Ese es nuestro primer, y para convertir a la Suprema Corte, al aparato judicial, en una trinchera de la derecha, para preservar privilegios, dinero, presupuestos, campañas publicitarias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no hay un despotismo ilustrado. Hay despotismo, porque déspotas lo son. Y nada más hay que ver la participación de Sánchez Dayan en la Feria del Libro para llegar a esa conclusión. Pero, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Sánchez Dayan a sugerir que va a quitar del puesto, va a un legislador? ¿Dónde quedó el equilibrio de poderes, no? Entonces, despotismo sí lo hay, ilustrado con todo. Yo, con permiso, yo considero mucho más ilustrado, con mucho más conocimiento del país, de historia, incluso de la naturaleza humana, a un personaje como Andrés Manuel López Obrador. Por eso yo creo que, aunque, mira, en Estados Unidos, tú sabes, Vicente, a los jueces se les elige, no a todos, pero un considerable número de jueces se les elige, ¿no? Pasan por las urnas, ¿no? Entonces, yo creo que aunque no hay un manual perfecto para elegir a los magistrados, yo creo que México tiene que echar manos de ese recurso. ¿Por qué? Porque está demostrado que la Suprema Corte de Justicia o el aparato judicial, no toda, pero en gran medida, son una mafia. Son una auténtica mafia, se cubren el culo unos a otros. Entonces, yo creo que en México la solución pasa precisamente por eso, porque el pueblo decida. Y nada de estas historias como, aquí yo respeto a Loretta Sánchez, pero tengo que decirlo, no coincido con ella, ¿no? No tiene que ser necesariamente una elección entre pares. ¿Por qué? Si a mí me dan a conocer el currículum, el historial de un juez y un magistrado, me lo someten a votación, yo decidiré por quién me parece lo que necesita el país, claro, para que se combata la desigualdad, la injusticia. Así es que yo creo que fue una respuesta estupenda, de las que a mí en lo personal me ha sorprendido por todo este trasfondo que te estoy manejando, de que fue un debate bastante intenso en Europa en la década de los 80s y los 90s. Mi querido Jaime, si me permites